Para pensar la realidad desde otro lugar. Para entenderla desde un espacio compartido. Para encontrar un camino juntos. Empieza Tercer Tiempo. Hasta las 11. Con Sara Di Tomaso. Por Ecomedios. Muy buenos días, señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Tercer Tiempo acá en Ecomedios en este feriado, más feriado que nunca. Estamos Javier, Belu y yo. Vamos a jugar al truco entre los tres. Acá cerca después nos hacemos un asadito, acá cerca del obelisco, acá en la valla 900, creo que abajo nomás. Ya hay gente que estaciona en la puerta de la radio. Increíble, maravilloso, en un día lindo, nublado, o sea, agradable, mucho turismo en Capital Federal, se ve por lo menos caminando por aquí, por el microcentro, mucho brasilero dando vuelta. No sé qué está haciendo un brasilero aquí dando vuelta un día de carnaval. Yo estaría en el Sambódromo, no me salía la palabra, pero bueno. Dicho todo esto, señores, esto es Tercer Tiempo, estamos hasta las 11 de la mañana aquí, por supuesto, en el aire de Ecomedios, acompañándote como todos los días, de lunes a viernes. Si querés, si tenés ganas, si nos contás, estamos en el 43 25 12 20, cómo estás transitando este feriado, si estás trabajando, si estás haciendo otra cosa, si te tomaste los días, si estás volviendo de pronto de la costa, que algunos dicen que va a ser un poquitito más complicado que la vuelta de algunos cambios de quincena de temporada, y si no, también al 30 37 68 28. En la producción, por supuesto, como siempre, como todos los días, de tempranito hasta última hora del día, Belén Bucciarelli, acompañando Tercer Tiempo. En la operación técnica, el queridísimo Javier Martínez, que está poniéndole todos los días algunos que otros condimentos para que Tercer Tiempo esté cada día más bonito y más acompañado artísticamente, que es lo que también nos gusta. Y Mauro Traquia, que está haciendo redes desde la costa, dicen. Mauro Traquia. Señores, ¿Qué pasó así? Dicho todo esto, señores, así empezamos en Tercer Tiempo. Y en los títulos del día estábamos contando a las 10:04 de la mañana, con una temperatura bastante agradable, fresca y parcialmente nublado, que posiblemente llegue a los 25, 26 grados de máxima. En el día de hoy el presidente se disculpó, en el día de ayer, por haber pedido dar vuelta a la página con las Fuerzas Armadas, tras las críticas de Nora Cortiñas. La madre de Plaza de Mayo lo acusó de negacionista por sus dichos en el acto de las Fuerzas Armadas. El presidente hablaba y explicaba y pedía disculpas al respecto en este audio. De nuestras tres fuerzas han salido de la democracia. Y para nosotros eso es una gran alegría, es una tristeza porque nunca debí celebrar esto. Pero hoy lo celebro, Y creo que con esto toda la Argentina debe dar vuelta una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos. Y hoy podemos decir que nuestros hombres del ejército, nuestras mujeres del ejército, nuestros hombres y mujeres de la Armada, nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Aérea han nacido como oficiales en la democracia. Y yo lo celebro. Es la primera vez que podemos decir esto, y yo lo celebro. Esto no va en detrimento de nadie, porque hay muchos oficiales, yo diría que la inmensa mayoría de oficiales, por no decir la integridad, que en estos años trabajaron en la institucionalidad argentina, que sirvieron a mejorar la institucionalidad y también trabajaron para la democracia.
Bueno, ahí escuchábamos. Esto fue en el acto de las Fuerzas Armadas y bueno, hubo un revuelo y obviamente el presidente dijo, si dije las palabras equivocadas, pido disculpas. El ministro de Economía se reunió el pasado martes con funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Hoy se reunirá con las bonistas para definir las propuestas sobre el canje. Y otra vez el coronavirus positivo de un italiano en Tenerife, España. La Organización Mundial de la Salud habló de pandemia y se desplomaron los mercados. Avanzan las negociaciones con los gremios. El gobierno cerraría mañana la paritaria nacional docente con una suba del 12% y las clases comenzarían en fecha. Estos fueron los títulos del día, te reitero, con un clima bastante agradable, fresco, nublado, o por lo menos por aquí, que vemos una ventana muy tranquila, mirando todo el centro de la ciudad de Buenos Aires, en un feriado más feriado que nunca, 10:07 de la mañana. En Ecomedios, de lunes a viernes, de 10 a 11. El resto del día en Instagram, en @Tomaso Saradí y en Twitter, @SDitomaso. Seguinos, charlemos. Auspicia Tercer Tiempo. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. No, 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 no. 10:08 de la mañana y hoy cumpliría 70 años el expresidente Néstor Kirchner. Hay muchas semblanzas en distintos medios, hay una nota bastante gran, destacada, una columna de Sandra Russo en página 12. Nosotros cortamos algunos audios que dan una semblanza de, obviamente, de los más cercanos al expresidente, un presidente que a mi criterio... Antes de ir a un audio, quiero contar una breve experiencia. Volvió a convocar a los jóvenes, ¿no? Volvió a traer a la calle a los jóvenes. Volvió a enamorar, me parece, a los jóvenes. Algo muy emblemático que tuvo que ver con eso, quienes a lo mejor... Fuimos el día que murió el expresidente a mirar cómo eran los subtes, cómo la gente se iba acercando, veía la gran cantidad de jóvenes, tanto de colegios secundarios como de universidades que se acercaban, en una plaza en silencio. Pero nosotros recortamos estos dos audios. Dejale el teléfono, dejale todo, porque después no cuántos chicos tienen. Aquellos que más problemas tienen tengan más ayuda y más solidaridad de toda la sociedad. Acá está, de Río Soto. Evo 15, de Río. Yo creo que la mejor manera de ir solucionando los problemas es ir escuchando a los que más sufren. No existe sustentabilidad para ningún programa que no... Este es un videíto que estamos compartiendo, que tanto lo hizo, jóvenes militantes y también la expresidenta. Tenemos otro audio. ¿Y cómo tenemos que salir de todo? Buscando la felicidad, construyendo la civilización del amor y el afecto. Las cosas que nos pasan también tienen intereses concretos, tienen que ver con la Argentina de la injusticia que quiere seguir persistiendo a costa de cualquier metodología o cualquier acción. Y cuando hay argentinos que nos animamos a levantar la voz
que a marcar otro rumbo, esos intereses se vuelven a mover. Hemos visto avanzar la continua dependencia de programas que Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional. El resultado ha sido la exclusión. Estamos compartiendo, digamos, audios durante su gestión, lo más destacado de su gestión. Del mundo, donde solamente la integración económica esté llena de pobreza, de exclusión, de desocupación, de falta de empleo, de falta de inversión, de falta de desarrollo industrial de nuestros pueblos. No caigamos en la trampa del neoliberalismo, que lo único que trata de quebrar estos espacios para ver si ellos pueden volver a entrar o a tratar de quebrar la fe y los sueños que todos tenemos en una patria mejor. Bueno, ahí te habla, ¿no? Te habla, no volvamos a caer en las prácticas neoliberales. ¿Por qué? Era post gestión del pago de la deuda. Y esto remite a cuando murió el expresidente, que te contaba que había mucha masa joven, muchos chicos. Hasta inclusive uno de los puntos más emblemáticos que transitaban y que decían los millennials eran eso: vamos a transitar de aquí en adelante un país no endeudado. Tenemos un audio de Cristina, de la expresidenta, esposa obviamente de Néstor Kirchner, que decía esto. ¿Este es el túnel de los jugadores? Claro. El túnel de Racing, mirá qué lindo, qué grande. Uy, cómo le gustaría a Néstor esto. Es un videíto también que hicieron, ¿no? En homenaje. Uno de los actos más lindos que recuerdo. Y de repente, de una de las tribunas, se despliegan. ¿Vieron cómo hacen la hinchada cuando bajan las banderas? Te juro que mañana volveré, decía él. La bandera, no me voy a olvidar nunca. Nadie puede esperar que todo el mundo te quiera. Es muy difícil. Lo que yo elegí es quienes quiero que me quieran. Y yo quiero que me quiera el pueblo, en definitiva, y los trabajadores, y los jóvenes. Y eso nunca es gratis. Ese amor, esa comunicación, esa comunión que yo siento que existe entre ustedes. Y permítanme, yo lo siento acá, Siento que ustedes me quieren tanto como yo los quiero a ustedes. Y eso es muy bueno, porque eso es sanador. Eso es una coraza. El amor de ustedes fue mi escudo, fue mi coraza y fue mi lanza en estos años tan duros y difíciles. Amor a los jóvenes, a quienes quiero abrazar esta tarde. Esos jóvenes que nunca dejaron de acompañarme, siempre me sentí tan acompañada por ustedes. Quiero que lo sepan y quiero darles las gracias también. Bueno, ahí está, son dos videitos que cortó la producción, es un homenaje obviamente al expresidente que hoy cumpliría 70 años. Y así nos vamos con un tema que también en cierta manera... Algunos dicen que la Versuit, cuando habló de su tema Soy Soberano, hizo casi un homenaje en este sentido. 10:14 de la mañana, nos vamos con un temita de la Versuit, Soy Soberano. Propia religión, mi soberano, yo me enseño. Pretendo ser real y todavía soy un sueño. Soy mi propio enemigo y me importa la derrota. Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Yo soy, aún no soy mío y aunque quiera ser mi dueño, envejezco y me hago grande y todavía no me tengo. Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis venas. Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura. Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada. Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo. Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde,
yo solo me subestimo. Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente, soy como nadie, soy diferente, soy mi maestro, mi referente. Soy lo que siento, lo que me pasa, ese es mi templo, esa es mi casa. Soy como nadie, soy diferente, yo soy mi Dios, mi referente. Clandestino, un cordero y un asesino. Munición sin escopeta, un caballo salvaje en una carreta. Soy leal, soy celoso, tengo códigos como un mafioso. Los dementes me acompañan, mis amigos no me extrañan. Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido. Estoy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad. Como aún no soy consciente, necesito de la gente. 10:17 y bueno, ahí en cierta manera hicimos como una pincelada, ¿no?, del expresidente que hoy cumpliría 70 años y con una marcada alusión a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Justamente el kirchnerismo recordó en las redes a Néstor Kirchner en el día, obviamente, de su nacimiento, ¿no?, en su cumpleaños. Tanto del Frente de Todos como la Cámpora lo homenajeó en redes sociales. El gran punto tenía que ver justamente con el tema de ser soberano del pago de la deuda. 10:17, seguimos en Tercer Tiempo con este día tan agradable, referiadazo, pero referiado acá en Tercer Tiempo. Tercer Tiempo, de 10 a 11. Un espacio para la política, la economía, la sustentabilidad, las charlas de café y todo lo que nos pasa alrededor. (10:18) y en el día de ayer la Organización Mundial de la Salud planteó que posiblemente tendríamos que estar preparados para una pandemia. Acá en la Argentina nos tenemos que preocupar por el dengue y también por la muerte del sarampión. La situación de la salud en el mundo es un signo de pregunta. En la Argentina, ¿estamos preparados para una contingencia como puede llegar a ser el coronavirus? Por eso tenemos del otro lado de la línea a Carla Bisotti, secretaria del Ministerio de Salud. Hola Carla, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos en este feriado. La primera pregunta, empecemos por lo macro, si te parece, o te parece más importante empezar por la micro, por lo que sucede en Argentina con el tema del dengue, con el crecimiento, ya hubo un muerto. ¿Cómo querés? Lo que vos digas, bueno. En la Argentina tenemos una situación complicada en relación con dengue, más allá de la situación regional, que es un brote muy importante en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, y con casos ya autóctonos y también casos importados en varias de las provincias de Argentina, fundamentalmente las del NEA, pero también en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Por eso la recomendación y las medidas de prevención que implican la disminución, digamos, las medidas para prevenir la proliferación del mosquito, que es el vector, en relación al descacharrado, el agua estancada en recipientes, el aspecto de lo que es la prevención de la picadura de insectos con repelente, mosquiteros y por ahí tules que cubran sobre todo las cunas de los bebés más pequeños, y todo lo que significa ya desde el punto de vista del sistema de salud, preparar al sistema de salud para identificar signos de alarma de cualquier caso que pueda ser grave, derivarlo para su cuidado y además
generar todas las acciones de bloqueo que significan la visita peridomiciliaria, las acciones de bloqueo y cuidar especialmente que a la persona que tiene dengue, mientras tenga lo que se llama periodo de viremia, que es que tenga el virus en la sangre, minimizar las posibilidades que los pique un mosquito, se infecte y seguir generando este ciclo, ¿no es cierto? Y para las personas que tienen fiebre, dolor muscular, dolor articular, no se automediquen y consulten en forma precoz al sistema de salud. Carla, ahora vayamos a lo macro. ¿Qué medidas se están tomando con respecto, bueno, tanto a los en los aeropuertos como los distintos lugares con respecto al coronavirus? Argentina, desde el primer día que se informó esta situación, va monitoreando y trabajando en función de las recomendaciones de las instituciones internacionales en consenso con los expertos locales, con la preparación para el diagnóstico en el laboratorio de referencia y la red de laboratorios, para el equipo de salud, para identificar precozmente cualquier caso sospechoso y en los puntos de entrada, trabajando fuertemente para brindar información a la población, identificar pacientes febriles, evacuar consultas y sobre todo hacer foco en la importancia que tiene en el caso de las personas que vengan de China o hayan tenido contacto con algún caso de coronavirus, la consulta inmediata si tienen síntomas, por supuesto, para evaluar el diagnóstico, y si no, para darle las recomendaciones en relación a los cuidados, si necesita lo que es el aislamiento domiciliario hasta estar seguros que pase el periodo de incubación. Yo decía porque también está sucediendo en Italia, ¿no? Con lo cual, y el argentino viajamos bastante, obviamente ahora en un contexto económico diferente, pero se viaja bastante a Italia, y estuvo ahí dando vuelta por redes como que no hay testeo, como que han llegado y no han hecho ningún tipo de prevención ni de controles en los aeropuertos, por eso te preguntaba. Sí, en los aeropuertos nosotros no estamos realizando lo que se llama control de temperatura, en el contexto de decir que cuando una persona ingresa al país, por ejemplo, si tuvo contacto con el coronavirus y está en periodo de incubación, no va a tener fiebre y va a pasar sin ningún tipo de identificación, y cualquier persona que tenga fiebre por cualquier motivo va a ser testeada positiva. Entonces, la recomendación, la conclusión es que es una medida que es poco sensible y poco específica y que es recomendable en el contexto de lo que es nuestro país y la fase de contención en la que estamos pasando, que se fortalezca el sistema de salud para poder detectar precozmente. Está demostrado que el control en los aeropuertos no impide el ingreso del virus. Italia controló 2 millones de personas en los aeropuertos y tiene la situación que todos conocemos. Lo que sí está sucediendo ahora, como Argentina tiene vuelos directos con Italia, que los vuelos que llegan directo desde Italia aterrizan en una plataforma puntual, se llama plataforma remota. La gente de Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud ingresa al avión, hace la evaluación del pasaje, se genera una declaración de salud donde se puede identificar a las personas en caso de necesitar contactarlas, y se explica específicamente, se pregunta específicamente si estuvieron en contacto, si estuvieron en China o en contacto con algún caso confirmado en algún lugar de Europa, específicamente en Italia, y se les dan las indicaciones. Si hubiera alguna persona febril que cumpla con la definición de caso, se deriva al hospital de Ezeiza y se genera, la información y el contacto para cualquier consulta o contacto que se necesite con esas personas. Eso es lo que se puede hacer en relación con lo que significa la propagación de un virus, ¿no es cierto? Pensar que lo vamos a poder contener con 100% de efectividad en Ezeiza o en cualquier otro aeropuerto, cualquier punto de entrada, está demostrado que es imposible, en todos los países que inclusive tienen casos como Estados Unidos, como el control que se hace en algunos países de Europa, y tienen casos iguales.
Carla, ya pasado prácticamente 2 meses de gestión. El 3 de enero, entre el 3 y el 5 de enero, ustedes, se vieron en todos los medios la cantidad de vacunas que encontraron. Se encontraron 12 millones de dosis de vacunas en la aduana del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La pregunta sería esta: ¿se encontraron más situación de desidia en ese sentido? ¿Y qué se hizo con esas vacunas? Si ya están, Las 12.400.000 dosis de vacunas se liberaron. Con la ley de emergencia sanitaria se eximió el pago de las tasas, que era lo que las detenía en la aduana, eran 11 millones de dólares. Se eximió al Estado Nacional de pagar esas tasas para retirar de la aduana. Es muy importante decir que las vacunas estaban almacenadas en cámaras de frío, con todas las medidas de calidad que se necesita en la temperatura controlada, y ninguna llegó a su fecha de expiración, así que se están distribuyendo. Fueron más de 70 camiones que se fueron sacando. Tardó más de un mes en retirar la cantidad de dosis de la aduana y en distribuirlas a las jurisdicciones en función de las necesidades. Y después, en relación con el resto de las cosas, lo primero que encontramos es un equipo de salud, no solo en el Ministerio de Salud, sino también en las provincias, muy golpeado, muy desanimado, con un vínculo muy distante con el Estado Nacional, con algunos insumos críticos, con muy poco stock, como la medicación antirretroviral, que se ha podido gestionar una licitación y asegurar la no interrupción de medicamentos, como la falta de inicio de la compra de vacuna contra el VPH, que se hizo una ampliación de la orden de compra el año anterior y se aseguró también la compra de esa vacuna. Así que, con el remediar, que había disminuido el número de botiquines y el número de tratamientos, y rápidamente se empezó a trabajar no solamente para regularizarlo, sino también para ampliarlo. Así que en ese sentido, mucho por hacer y mucho por trabajar, y con la expectativa de que pasen estas situaciones de tanta preocupación en relación a la eventual aparición de un caso de coronavirus, controlar el brote de sarampión y esta situación de dengue, para podernos a trabajar en lo estructural, ¿no es cierto? Carla, hablando de lo estructural, no sé si nos podemos adentrar en un tema que posiblemente no estamos anticipando, pero te lo pregunto como profesional de la salud. Una de las posturas que tienen que ver con el tema de pañuelo sí celeste o pañuelo verde, en detrimento de este derecho que tiene que ver con una política sanitaria. Esto ya es mirada mía personal, ¿no? Que tiene que ver con el aborto legal, seguro y gratuito. Hay una postura que dice, el sistema de salud prácticamente en la Argentina, te dicen algunos, está en una situación absolutamente crítica como para abordar una situación económica en ese sentido. ¿Qué se le contesta? Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, que más allá de las posturas personales, hay una cuestión de salud pública. Acá se trata de una de las causas de muerte materna prevenible más importante, y se trata de que, si uno lo ve solamente desde el punto de vista económico, todos los análisis económicos en relación a los costos que tiene el sistema de salud de prestar cuidado a personas que ingresan con un shock séptico, con un sangrado, una hemorragia uterina y le tienen que sacar el útero, o con cualquier situación de gravedad, más lo que significa económicamente una muerte prematura, o que fallezca una madre joven con hijos a cargo, el riesgo que tienen esos niños de solamente por haber perdido a su madre tan tempranamente de mortalidad aumenta muchísimo. Así que no es solamente una intervención sanitaria para disminuir la mortalidad, es una intervención de un Estado presente para asegurar algo que está sucediendo en forma segura. También es una situación económica que, si se logra generar un circuito de una detección precoz de un embarazo, que una persona que quiera interrumpir ese embarazo puede recibir una pastilla para generar esa interrupción voluntaria del embarazo,
los costos son mínimos, no se requiere ni internación, y los casos que requieran un procedimiento quirúrgico son muchísimo menores. El objetivo de esta ley es, y de toda la política integral de acompañamiento de la mujer o persona con capacidad de gestar, es primero prevenir los embarazos no intencionales a través de educación sexual integral, anticonceptivos, y en la segunda instancia, en el caso que una persona decida interrumpir su embarazo, el Estado la acompañe para que sea en forma segura y prevenir toda esta situación que en este momento está sucediendo y necesitamos intervenir. Uh-huh. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos en un feriado como hoy, muchísimas gracias, por favor, y hacer todo este panorama que tiene que ver con la situación sanitaria del país. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Carla Bisotti, secretaria del Ministerio de Salud de la Nación. Hicimos un paseo por todo lo que tiene que ver con la posible pandemia, cómo está preparada la Argentina con respecto al coronavirus, el dengue, y también esas vacunas que quedaron y aparecieron varadas el 3 de enero y cómo comenzaron a distribuirse. Y por qué no esta postura que tiene que ver con la mirada economicista de la salud, que a mi criterio disiento, pero que está bueno porque la propia voz desde el Ministerio de Salud te dice, en realidad estaríamos economizando, si se podría decir, una respuesta a la mirada economicista de el cuidado, evitar el aborto clandestino y cuidar a las mujeres en la Argentina. 10:31, seguimos en Tercer Tiempo, llévatelo. Tu mejilla un beso, demonios bien distraen fácilmente, tropieza el que dispara a mirar de frente, incapaz de ver certezas, se arruga el corazón, solo quedan las promesas. La angustia donde me lleva y la paz cuando es que llega, y el amor ¿por qué no se subleva? Si el dolor te arrastra por la vereda, ánimo tirándome, mostrándome unánime, que algo está faltándome, o quizás sobrándome, no sé, pero así es como me tiene, mirando por debajo lo que viene, eso me entretiene. Oh, oh, oh. Esa es tu meta, oh, oh. La de conocer y abrazar verdadera fuerza, oh, oh. Saber que hay algo más. Capaz de conformar la fiera, se olvida pronto el perfume, que querer vencer a cualquier precio, si el valor define todo esfuerzo. Ánimo tirándome, contándome unánime, que algo está faltándome, o quizás sobrándome, no sé,
pero así es como me tiene, mirando por debajo lo que viene, eso me entretiene. Oh, 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 oh. Quizá esa es tu meta, oh, oh. La de conocer y abrazar verdadera fuerza, oh, oh. A veces de dolor te enseña, tan lejos y tan cerca, oh, oh. Marea la ilusión, oh, oh, oh. Esa es tu meta, es alcanzar tu meta. ¿Qué más hay que sacar? Te espera, elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Seguimos con Tercer Tiempo. Quédate hasta las 11 en Ecomedios para pensar la realidad desde otro lugar, con Sara Di Tomaso. 10:38 y volvemos, 10:38 te contaba ahí los cafres, recién hace un instante nada más nos colgamos un ratito viendo las redes, las tendencias en las redes. Obviamente una es el cumpleaños de Néstor Kirchner y otras de las otras redes también tiene que ver con el cumplimiento y el encuentro de Martín Guzmán, Guzmán, que el ministro de Economía, que negocia con el Fondo Monetario Internacional y bonistas. Por lo tanto, en este sentido, se juntaron estas dos Twitter en uno solo, que tiene que ver cómo y de qué manera en aquel momento el expresidente de la mano, en aquel momento quien era Labaña, acordaron y negociaron la deuda con la Argentina, que estamos en un momento hoy bastante particular en este sentido. Algunos hablan también que el embajador Jorge Agüello inició gestiones con el Departamento de Estado de Estados Unidos para el encuentro con Alberto Fernández y Donald Trump. Imagino lo que puede llegar a ser eso, quisiera ser la cucharita de café de ese encuentro. No sé si tomarían café, imagino. 10:39, aquí en Tercer Tiempo, seguimos hasta las 11 de la mañana en Ecomedios. Te contamos que es un feriado, muy feriado. Si querés, si tenés ganas, nos podés llamar al 43 25 12 20 y además al 30 37 68 28. Otro de los temas también se lo puede llegar a recordar. Sandra Russo explica que en realidad el tema de kirchnerismo comienza a aparecer
aparecer en el año 2008 con la situación del campo. ¿Se acuerdan? El famoso tractorazo. Bueno, desde ese lugar comienza a aparecer la palabra kirchnerismo, esta postura tan antagónica. Algunos consideran también que ahí, a partir de ahí, comenzó a aparecer la palabra grieta, que para mí es un lugar bastante cómodo si uno la puede transitar desde los lugares de los valores, ¿no? De qué manera cree alguien o tiene una conceptualización de un proyecto de país y de qué manera lo tiene otro ese proyecto de país. A mí me gusta, tiene que ver con la grieta cultural, del 1% de los que pueden, 5%, vamos a ser un poquito exagerado, que pueden acceder a todo tipo de herramientas, y quienes no tienen ninguna posibilidad o quedan fuera de todo tipo de inclusión en el sistema. Algunos dicen que en este momento lo que se está negociando y esta espera, y la propia Kristalina Georgieva, plantea, es comenzar a mirar los números de la deuda, quizás incluyendo a los pobres. Del otro lado lo tenemos a Aldo Abrán. Vamos a ver si hacemos una pincelada de la situación de la economía y también del Fondo Monetario Internacional hoy en la Argentina. Aldo, ¿cómo le va? Sara y Tomás los saluda en Tercer Tiempo. Muy bien, un gusto estar charlando con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos este feriado. ¿Qué está haciendo hoy? ¿Ya arrancó más tranquilo? ¿Se tomó el cafecito más tarde? Sí, un poco más tarde siempre uno se levanta cuando viene el fin de semana. Y en el fin de semana largo uno aprovecha para eso, no para descansar. Para descansar. Bueno, Aldo, ahí hacía como una mirada, un ensamble de lo que está sucediendo con algunos de los títulos del día de hoy, de la agenda, las redes, y de qué manera también se va acercando el ministro de Economía y Alberto Fernández al Fondo Monetario Internacional, y qué veña le está dando el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, por lo pronto, considerando que la deuda sí o sí es insostenible. Lo escucho. Sí, evidentemente la situación actual en la que está en la Argentina y con las perspectivas que tiene hacia adelante, un país que no tiene credibilidad, evidentemente no tiene crédito, así que cualquier deuda en realidad se vuelve insostenible. Desde ese punto de vista, el Fondo Monetario Internacional lo que hizo fue justamente afirmar este punto y avanzar, yo creo, en una negociación que le conviene a ambas partes, ¿no? Acá estamos hablando entre el Fondo Monetario, por la deuda del Fondo Monetario con el gobierno argentino, porque el Fondo Monetario Internacional hoy tiene comprometido más del 40% de su cartera de créditos en la Argentina, o sea que necesita que esos fondos se paguen, aunque sean en el tiempo. Hay que tener en cuenta que no es factible pensar, puede pasar, pero no es factible pensar en un país que quiera estar en el concierto de las naciones todavía, incluido dentro del mundo, que deje de pagar al Fondo Monetario Internacional. O sea que desde ese punto de vista el fondo no tiene los mismos problemas que el resto de los acreedores. El problema que en todo caso debería tener el fondo es que los vencimientos están muy concentrados en 2 años, piensa en 44.000 millones de dólares entre mediados del 2021 y mediados del 2023, ¿no? Entonces eso es mucho para la Argentina, pero lo que está buscando el gobierno, por otro lado, es que ese plazo se extienda a 6, 7 años o más, cuanto más mejor, en un acuerdo que no tendría recursos, pero tampoco implicaría condicionamientos relevantes por parte del Fondo Monetario a las políticas económicas de la Argentina. Y eso la verdad que es algo sumamente factible, porque a ambas partes les convendría un acuerdo de ese tipo. En definitiva, la Argentina es difícil que deje de pagarle al Fondo Monetario, por lo que acabo de decir. En todo caso, el problema de si la Argentina es viable en el tiempo con el total de su deuda va a ser más bien un problema de los acreedores privados, ¿no? Aldo, a ver, 2 preguntas en una, si podemos, si puede ser, digamos,
para darle como un foco a esto que vos estás planteando. Por un lado, apenas asume el presidente Alberto Fernández, dice, lo que queda que tenemos que recibir no lo vamos a aceptar. O sea, no queremos más deuda de la que tenemos. ¿Sí? Y rápidamente, creo que hace 20 días atrás, o 15 días atrás, ya no recuerdo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo en Cuba, hay un acuerdo que me hace un poco de ruido. Por un lado, nos exigen determinadas cuestiones, pero por otro lado, cuando no miraron el tema de la fuga, rápidamente ahí el acuerdo debería ser, en este sentido, podríamos y tendríamos que exigir la quita. El propio Melcomian dijo, en realidad fue más un acuerdo político que un acuerdo como el resto de las otras deudas en el país. Y en este sentido, la nueva mirada o la nueva cara del Fondo Monetario Internacional reconoce y dice, con los pobres en la Argentina, la deuda como está es imposible de negociar. Vamos a llamar a los acreedores privados. En este escenario, ¿Argentina tiene porotos a favor o no ante el resto del mundo? No, a ver, un tema que acá creo que perdemos de vista es, primero, al Fondo Monetario, que es lo que propuso la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no se le puede hacer quita. Incluso el Fondo Monetario, que es un organismo político, podría condonar deuda, de hecho lo ha hecho, pero con países que son de pobreza extrema y a veces hasta políticamente inviables de África, no con un país como la Argentina, que en todo caso está en los problemas que está, no porque sea inviable, no porque sea de una pobreza extrema, sino por las macanas que nos mandamos los argentinos. Así que eso no es viable, no hay forma de que haya una quita, sí puede haber una refinanciación en el tiempo, ¿no? Lo otro es un mito que no existió, que es que la plata que nos dio el Fondo Monetario Internacional, más allá de que es cierto que hubo una decisión política de apoyar que la Argentina no caiga en cesación de pagos, haya ido a fuga de capitales, como se dice, ¿no? De hecho, lo que sucedió en realidad en 2018 es que la Argentina, que tenía deuda para refinanciar con el sector privado, perdió toda la credibilidad en que podía llegar a ser un país que evitara una crisis a futuro, que tuviera perspectiva de crecer y por lo tanto de pagar esa deuda. Entonces los acreedores privados dejaron de prestarnos plata, dejaron de refinanciar la deuda, y a partir de allí lo que apareció fue el Fondo Monetario Internacional para evitar que la Argentina caiga en una cesación de pago y una crisis que hubiera sido peor que la del 2002, diciendo, bueno, miren muchachos, ustedes en los últimos 2 años, al anterior gobierno, no hicieron lo que tenían que hacer para evitar esta situación, ahora pretender que lo hagan en 5 minutos, eso no existe, es un milagro. Entonces lo que vamos a hacer es, yo les voy a dar tiempo para que lo puedan hacer. En economía, tiempo se llama financiamiento, o sea, darle a la Argentina los dólares que se necesitaban para pagar la deuda privada que iba venciendo, porque no teníamos esa plata, y también el déficit primario que teníamos en ese momento por el exceso de gasto que es público que se estaba intentando sostener, ¿no? Y eso es lo que nos fueron dando. De hecho, ¿sí?, si algún otro fondo se hubiera utilizado, algún dólar se hubiera utilizado para cualquier otra cosa, hubiéramos caído en cesación de pagos, porque el gobierno no tenía ese dólar para pagarle a los acreedores privados, ¿no? Y por el otro lado, el único fondo que se pudo haber utilizado en realidad para esto que dicen algunos de la fuga de capitales, son unos recursos que al principio del segundo acuerdo se depositaron en el Banco Central por 7.500 millones de dólares, que eran para reforzar reservas y que no se usaron. Y cuando se usaron fue a finales del año pasado, en el segundo semestre, cuando se decidió que el fondo no desembolsaba más recursos, y obviamente eso iba a implicar que la Argentina no pudiera pagar su deuda, y el fondo lo que les dijo al gobierno, bueno, pueden utilizar eso, que en realidad no se podía utilizar para pagar deuda,
para pagar deuda. Y para eso se viene utilizando, aún esos recursos se han utilizado y se siguen utilizando hoy, para pagar deuda. Eso de que era que se usó para fuga de capitales no existe, es mitología, no sé qué película vieron. Una cosa distinta es que los señores que cobraban los bonos, obviamente no querían prestarle a la Argentina, no querían quedarse con plata en la Argentina y se la llevaron. Pero, a ver, esos señores tenían derecho a hacer con su plata lo que quisieran, ¿no? Que a lo mejor No si es que hubiera había- estado ahí el Estado regulando y poniendo algunas cláusulas no se lo hubieran llevado, ¿no? Aldo, Pues vos podés prohibirle a la gente que se lleve la plata. no, pero hay un eso Estado sin lugar a que dudas, si hay un pero Estado que después no te van a regula, prestar uy, nunca nos más. hubiéramos evitado, ¿no? Digo, ¿Cómo? si hay un Estado que regula, posiblemente nos hubiéramos evitado esta situación. Después teníamos, como tenemos ahora, un cepo de $200, ¿no? Es que posiblemente. justamente este tipo de cosas son las que hay que evitar, pero hay Claro. que evitarlas haciendo las cosas bien, no después castigando al que apostó en algún momento a que ibas a hacer las cosas bien, porque si no, cada día son menos los que van a querer apostar, que nos puedan dar crédito o pueden invertir en inversiones productivas en la Argentina, a poner su dinero en el país, y continuamente estamos castigándolos, ¿no? Así que hay que Aldo, protegerlos. muchísimas gracias por estar en Tercer Tiempo y bueno, y siga disfrutando del feriado, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Hasta luego. hasta luego. Ahora vamos con Aldo Abrán, economista, para tener una pincelada de cómo se va manejando estos acuerdos, estas negociaciones, y Alberto Fernández, que seguramente dicen algunos que ya tiene un lugarcito ahí para sentarse para hablar con Donald Trump. Seguimos en Tercer Tiempo, dale, llévatelo, ponemos un temita, sí. Esa. ...10:52 de la mañana, y si no le pones rock a tu vida, ¿qué le pones? No, vos te escuchás esto, vas en el auto, no me digas que no te dan ganas de tocar así el volante, o qué sé yo, vas caminando y bailás, ¿no? Y cantás, y ¿por qué no? Estás paradito ahí esperando el semáforo y se te mueven los piecitos. Sí, 10:52 de la mañana, le ponemos mucho rock a la mañana de Ecomedios, acá todos los días de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Dale, rockeala. Cuando te encuentres sobre su vientre, estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez. Y un relámpago de mar cuando pega la vida pero las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando. Nadie que entienda ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Tiros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cual.
10:55 de la mañana y vamos a pasar un ratito por la provincia de Santa Fe y por la ciudad de Rosario, que obviamente es noticia todos los días por los asesinatos que se dan, y por eso tenemos del otro lado a Carlos Delfrade, periodista de investigación y diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, para que nos dé un panorama, primero de cómo está la ciudad y segundo de la ley de emergencia que se está presentando. Hola Carlos, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en Tercer Tiempo. Hola Sara, buen día, un gustazo, gracias por llamar. No, por favor, te dejamos ahí demorados mientras escuchábamos un poco de rock, así que te pedimos disculpas. No, pero siempre viene bien el rock, siempre. Siempre, ¿no? Exactamente. Sí, ¿qué te parece? Bueno, contanos. Nosotros lo que estamos viviendo hoy es un contragolpe político mafioso de lo que son las bandas narcopoliciales. 36 años de historia de democracia en las principales provincias argentinas, 36 años de democracia en el país, y los nichos de corrupción en las fuerzas de seguridad provinciales y los nichos de corrupción en las fuerzas de seguridad nacionales hacen muy difícil desactivar esas mafias cuando se quieren desplazar a los oficiales con mando de tropa y que además tienen manejo de cajas negras, y eso genera que después se liberen la zona y se tire un muerto todos los días para intentar sacar al ministro de Seguridad de la provincia, que en este caso es Marcelo Saín, que a partir del 18 de diciembre pasado sacó de juego nada menos que a 70 oficiales con mando de tropa. Eso es muy impactante, eso es lo que hay que seguir, hay que profundizar, y me parece que por eso después se le ha dado la orden o la señal clara a las distintas bandas en los distintos barrios de Rosario que diriman sus cuitas de la manera feroz que lo hacen, porque no se va a meter la policía. Y me parece que eso es lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo. Por eso tenemos hasta el día de ayer 41 homicidios en lo que va de este 2020 en la zona del departamento Rosario. Así que este es un momento muy importante, si se sigue o no se sigue con la purga policial, si se lo respalda o no se lo respalda del gobierno de Omar Perotti a Saín, y después lo de fondo, intentar saber que pelear contra el narcotráfico es en primer lugar pelear contra estas bandas narcopoliciales, desactivar los nichos corruptos dentro del Estado y después ir por lo que verdaderamente alimenta todo esto, que es el flujo de dinero, es el lavado de dinero, que jamás, ni en la Argentina ni en las provincias, ha sido investigado de verdad. Tenemos poquito tiempo, la verdad que vamos a volver a convocarte y asumo que no pude ser lo breve en las otras notas como para poder darte un poco más de tiempo. Algunos dicen que también 12 años de socialismo es la devolución que le están dando a Perotti, ¿no? Es tratar de enmarcarlo, porque obviamente se habla de una connivencia entre el gobierno anterior y las mafias, y que poco se hizo, fue bastante omnisciente. ¿Qué tenés para decir al respecto? No, que eso lo hemos denunciado, hemos escrito 4 libros al respecto sobre esos temas sobre los cuales no dio explicación el socialismo. Pero llega un momento en donde lo que tenemos que pensar es que las distintas fuerzas populares, que tienen sus sombras y tienen sus luces, nos tenemos que juntar para que justamente lo que salgamos a defender es la vida de nuestras pibas y nuestros pibes en los barrios humildes. Porque lo que realmente se sufre es en los barrios la pérdida de chicas y chicos menores de 30 años. Entonces allí, sin hacer ningún borrón, ninguna cuenta nueva, pero sí con la profundidad que merece el caso, hay que empezar a hacer, para mí, 3 cuestiones fundamentales. Desarmar a la población, el gran negocio del capitalismo, que es el contrabando de armas, se ha democratizado de una manera fenomenal. Es más fácil encontrar un arma que trabajo. Pasa en el Gran Rosario, pasa en el Gran Buenos Aires, pasa en el Gran Córdoba, por nombrarlo los 3 lugares principales. Y después el lavado de dinero. Ahora, si no hay una construcción colectiva de todas las fuerzas populares, vamos a perdernos incluso en esas cuestiones de empezar a echar culpas, algunas de las cuales necesariamente tienen razón de ser, pero hoy me parece que lo fundamental es profundizar la purga contra la policía corrupta que realmente
nos está robando la vida de nuestras pibes y nuestras pibas en los barrios de Rosario. Carlos, nos queda, tengo que cerrar ya, pero quiero hacerte una, está mal, no te puedo hacer una pregunta, pero como hoy Clerici no vino, se tomó el feriado, vamos a robarle unos minutos, así que está ahí haciendo de carnavalero por ahí. Marcelo Saín dijo que justamente estamos hablando desde la propia voz de él, que varios o un porcentaje alto de las muertes es una muerte estacional, de los homicidios estacionales en la provincia de Santa Fe. ¿Puedes explicar un poco esto? Sí, lo que dijo Saín es parte de la realidad. Todos los enero y todos los febreros es el pico máximo junto a junio de los mayores homicidios en los últimos 15 años en la provincia de Santa Fe, en las principales ciudades, Santa Fe y Rosario. Lo que pasa que en medio de esto, decir eso y que se recorte, imagínate que genera más bronca que otro tipo de cosas, porque la gente lo que quiere es acabar con la idea de que todos los días se levanta con un muerto nuevo. Entonces, dar esa explicación resulta irrelevante frente a la necesidad de tranquilidad que tiene nuestro pueblo. Pero lo que dijo es verdad, porque lo que aparece en enero y febrero en la provincia de Santa Fe en los últimos 15 años es efectivamente el mayor pico de violencia y de homicidio. Lo que no quiere decir más que eso, un dato estadístico. Exactamente. Muchísimas gracias por estar en Tercer Tiempo, impecable, cerramos impecable y cerramos con usted, y lo volvemos a convocar en otro momento para charlar un poco más en profundidad de todo lo que es el entramado de la provincia de Santa Fe y estas dos bandas, esta lucha de poder narco justamente en la provincia y la mirada omnisciente del poder durante mucho tiempo. Muchísimas gracias por estar. Y fundamentalmente del poder económico. Exacto. Como postdata, segundos. La contracara del negocio narco es Vicentín. Son dos caras de la misma moneda. A ver. ¿Viste? Yo sabía que... Porque uno es el delito de delincuente de guante blanco, el otro de los que tienen las manos sucias en el barrio. Pero los dos bailan alrededor del impune negocio del lavado de dinero. Bueno, ya está, ya me inoculaste, te tenemos que volver a llamar. Te intenté enganchar para otro día. ¿Viste? Exactamente, ¿cómo sabe usted? Y por eso, porque es periodista el hombre. Juega en las mismas ligas, juega en las mismas ligas. Muchísimas gracias, por estar en Tercer Tiempo. Muchísimas gracias. Hablábamos con Carlos Del Frade, periodista de investigación, diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe. Ahí cortó, se fue a apretar el pomo al carnaval, porque Rosario también siempre estuvo cerca y siempre está de carnaval, señores, nosotros nos vamos y por supuesto mañana la tira completa, Huguito Grimaldi a la mañana, después el pase con Sara Di Tomaso y después Sara Di Tomaso le da el pase a Clerici. Todos juntos, todo es Sagitario acá en Ecomedios. Chau, hasta mañana. Auspició Tercer Tiempo. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar, creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina, creamos juntos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo